Bueno, pues dos nuevas pateras ha recibido la isla de Lanzarote en las últimas horas. En este caso, casi o más de 70 personas han arribado a las costas lanzaroteñas. En este caso, Salvamar lo ha traído en su embarcación al muelle antiguo comercial de Arrecife. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estamos bien? Pues bien, preocupado por esta situación que nos cesa y que nos estamos acostumbrando, pero bueno, preocupado, siendo consciente de que es una preocupación, pero evidentemente es un drama para estas personas. Para nosotros es pues, preocuparnos por ellos, ¿no? Por tener un poco de corazón. Don Manuel García Denis, buenas tardes, Manuel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge, muy bien. Bueno, lo que hace un día magnífico, ¿no? Yo la verdad que solo salí a primera hora de la mañana, de aquí del Arrecife Gran Hotel, donde están las instalaciones de Lancelot Televisión, pero hace un día, ¿no? Sigue siendo un día magnífico, sí, igual que los últimos días. Un sol esplendoroso para estar a 3 horas de entrar en invierno. Exacto, a 3 horas de entrar en invierno y a 3 días de estar en Navidad y a un par de días de acabar el año. Es verdad que históricamente Canarias siempre ha tenido buen tiempo, en general en invierno, y de hecho por eso somos un destino tan demandado turísticamente en la época de otoño e invierno. Pero ciertamente yo creo que ahora más que nunca está viendo, que el cambio climático evidentemente es lo que está prorrogando cada vez más tarde el invierno, la entrada del invierno, hasta el punto que en Canarias no ha habido un invierno nunca fuerte, porque nunca lo ha habido. Ha habido días concretos que hay. O sea, lo que está alargando es el verano, ¿no? Efectivamente. Está alargando el verano porque esto ya no ha sido ni otoño, sino ha sido un verano largo, ¿no? Sí, el verano de San Miguel ha alargado casi hasta Navidad. Bueno, vamos a hablar de cosas serias, don Pedro, aunque el tiempo lo es para muchas personas, y en este caso, precisamente, el ASOLAN, que es la Asociación Turística de Lanzarote, que se creó, creo que fue en el año 92. Yo recuerdo haber asistido a esa presentación. 30 años, ¿no? Sí, 30 años. Sí, hace 30 años. Y yo no sé si Manolo, porque yo sé que Pedro, tú no, porque tú casi no habías nacido, pero Manolo, gracias. O estabas en pañales. Menos mal que me dice una cosa agradable después de no sé cuántos años. Pero Manolo, yo creo que sí que estaba ya en la información, ¿no? Hombre, hacía tiempo ya estaba en la voz, hacía 4 años. Tiempo. ¿Y fuiste no fuiste a la inauguración? ¿Inauguración? No, a la presentación de ASOLAN, creo que fue en Puerto del Carmen, si no me equivoco. No recuerdo exactamente el hecho, sí recuerdo todo el movimiento que hubo en ese momento y que nace al albor también de la aprobación del plan general, donde Rafael Lasso, que fue quien fundó, por decirlo de alguna manera rápida, la ASOLAN, tuvo desde antes una participación de liderazgo en el sector empresarial turístico y ahí se creó. Y mantuvo un protagonismo importante como, en cierta medida, como contrapoder, o sea, intentando liderar las reclamaciones del sector turístico. A mí siempre me sorprendió que Tías, un municipio de Tías que tenía inicialmente en los años 80, incluso en principios de los 90, el liderazgo turístico, no tuviera el municipio un liderazgo insular, no lo tenía. Y tampoco lo tenía el sector que precisamente utilizan de instrumento ASOLAN para posicionar las necesidades y preferencias del sector en el debate público, ¿no? Yo recuerdo que en aquel entonces, como más o menos decía Manolo, intenta, o por lo menos lo que yo lo he entendido, es que efectivamente en Lanzarote, curiosamente en aquella época, los empresarios prácticamente estaban cada uno desperdigados. Es verdad que existía la famosa AETUR, incluso creo que FELAPYME también, pero nunca tuvo un liderazgo. Son patronales diferentes, ¿no? Sí, pero me refiero a que pero en AETUR inicialmente incluía a las dos. En la que estaba Gerardo, ¿no? Estaba de presidente en ese momento. Gerardo es cuando ya están divididas. Sí. En ese momento quien estaba era Pancho Sanginés, que después fue consejero de turismo, y lo que hace Rafael Lasso es desgajar, sacar lo que es el sector ocupacional de ahí, porque entendían que ellos, los que estaban allí, estaban defendiendo más los intereses de los bares y demás. De los bares y restaurantes, lo que quería decir que tenían más importancia y más liderazgo los bares y restaurantes que quienes... Porque hay más, ¿no? No, claro, pero en aquel entonces, pero quienes en el momento ya esa industria era importante, estamos hablando del año 92, ya empezaba a haber una incipiente industria turística en la isla de Lanzarote, pero importante sobre todo en el territorio del municipio de Tías, ¿no? Y en este sentido también nació porque creo que AETUR estaba muy vinculado a la patronal de Gran Canaria.
y en cambio Asolán quería pues, un poco soltar amarra, independizarse, y lo que dice Manolo, que el sector de los hoteleros, es decir, las camas, estuvieran bien representadas o por lo menos defendieran sus intereses. Y de hecho marcó un antes y un después en aquel entonces. Rafael Lasso fue el primero, luego estuvo mucho tiempo también el que hoy es consejero delegado de Orinsa, Francisco Armas. Francisco Armas estuvo mucho tiempo. Antes de Francisco Armas hay que nombrar una persona que yo creo que también tuvo un movimiento bastante especial en la profesionalización de Asolán, que fue, ahora no me, lo que pasa es que no me sale el nombre, que fue una señora que la puso Rafael Lasso. Ah, sí, Elena. Elena, exacto, Elena Ángel, sí. Esa fue la que sustituyó a Rafael Lasso, porque ella creo que ella era miembro de sí, Asolán, ella estuvo en la dirección como trabajadora, y sí, después pasó, igual un poco el caso ahora, de la que hoy es, que es Susana Pérez, ¿no? Bueno, pues aquí darle las felicidades a Asolán. Es importante que existan las asociaciones en una sociedad abierta, democrática y un Estado de Derecho, que hayan asociaciones que puedan defender sus intereses. Por cierto, que ayer estuvieron aquí Midalia Machín y Osvaldo Betancor, los dos, que son los dos últimos candidatos que ha nombrado Coalición Canaria, uno para, en este caso Midalia Machín, para encabezar la lista del Parlamento de Canarias por Coalición Canaria Lanzarote, y otro a Osvaldo Betancor, todavía hoy alcalde y parlamentario, que va a encabezar, en este caso, Manolo, la alcaldía, la lista del Cabildo de Lanzarote. La verdad es que, bueno, lo que trataron de vender, en el sentido de transmitir, es que van con mucha ilusión, en este caso, y que incluso tienen posibilidades de sorprender y ganar las elecciones en Lanzarote. Hombre, yo creo que sí que tienen posibilidades, porque evidentemente en ese ámbito la discusión va a estar en si gana el Partido Socialista o gana Coalición. Yo creo que a medida que vaya avanzando la campaña se planteará una bipolaridad en el que se irá para un lado o para otro, y este casal, por usar un término de palomas que le encantan a Osvaldo Betancor, creo que ha salido y que ha conseguido una cosa buena, que es que no se ha roto Coalición Canaria. Y creo que no se ha roto precisamente porque el que se ha quedado fuera quizás sea el más fiel, entre comillas, a la organización. Porque si Osvaldo Betancor se hubiese quedado fuera, pues a lo mejor no estaríamos hablando que se hubiese mantenido esa unión dentro de la organización. Por el momento salvan la organización. Lo que sí está claro, que yo creo que falta un discurso unitario de coalición, porque el que teníamos era el de Pedro Sanginés de esos 10 años de gobierno. Hombre, efectivamente. Es que lo que yo creo es que lo que están ahora intentando armar es ese discurso, o se lo entendió Osvaldo Betancor, te lo digo porque lo repitió esta mañana en el PG Verde, donde entró también, hablar de cuáles van a ser sus ejes principales, porque aquí yo creo que negó, no sé si lo viste 2 o 3 veces, el dar cuáles van a ser sus ejes principales de campaña, que ahora había que empezar a preparar el equipo, preparar ese discurso, esa hoja de ruta, como antes pues solían decir todos los políticos en ciernes, para presentar sus posibles o sus candidaturas, y veremos a ver. Hombre, lo que sí esbozó es el tema del plan insular, que sí o sí va a ser una realidad, que ojalá, porque cualquiera se cree cualquier cosa que tenga que ver con el plan general. Pero mira, sí o sí en 4 años. Pero yo, aparte, creo que lo dice en serio, yo también lo creo. No, digo que los mensajes son importantes, que se quieren transmitir, pero para mí lo más importante es que vea que el partido realmente está ilusionado con ellos. Es decir, porque si un partido no está ilusionado con los candidatos principales, con sus líderes, se transmite rápidamente y difícilmente va a entusiasmar al resto, que nada tiene que ver ni ningún interés. Pero ¿y tú crees que el resto de partidos no está ilusionado? Yo veo muy ilusionado al Partido Socialista con Loli. No, él dice la propia coalición. Coalición, que lo que tiene, porque sí, al principio, con todos los problemas que había, el temor que había es que quien fuera el candidato podía tener la mitad del partido en contra, ¿no? Y parece que esto lo han resuelto, y lo han resuelto bien. Sí, y yo creo que en este aspecto tienen también otra cosa positiva, que es que estos dos candidatos, no sé si por iluso o por conocimiento estadístico, creen que pueden ganar.
Y eso es importantísimo. Rara vez usted convence a alguien si usted no se convence primero a sí mismo y es capaz de sintonizar con el otro desde la parte emocional, de enganchar al electorado. Porque hay gente que dice que son las obras, las promesas de obra y más. Yo creo que no. Es captar con ese sentimiento popular en el momento oportuno. Si eres capaz de captarlo, ellos mismos te van diciendo qué es lo que quieren y tú te envuelves y sales. Y después una curiosidad, que me acabo de dar cuenta ahora, y los dos, a pesar de ir a instituciones diferentes, van a tener el mismo rival, probablemente a la misma rival principal, que es a Dolores Corujo. Al Cabildo, Dolores Corujo al Parlamento de Canarias. Por un lado va a ser la rival de Migdalia Machín y por otro Pablo Betancor. Eso es un dato importante. Y eso es verdad que también Dolores Corujo, bueno, tiene el liderazgo total y absoluto, porque es así, total y absoluto del Partido Socialista, no se le registra nada de lo que ella diga, pero lo cierto es que sí es verdad lo que tú antes trataste en la tertulia de ayer, de que yo creo que puede haber, es decir, ir un político a dos optar, pero a dos sitios me refiero, a dos instituciones, pero cada vez está peor visto este tipo de cosas, porque consideran que de alguna manera porque hay una los persona, cargos están siendo más exigentes también, y porque, ¿no? por ejemplo, el Cabildo, porque mira, todavía uno entiende, pero es que el Cabildo realmente a veces se echa de menos, y yo a Dolores Corujo se lo he dicho, a veces que Dolores está desbordada. Se le ve desbordada porque es que no puede ser que pueda estar en todos los problemas, porque encima ella no solo es una diputada que va al Congreso, al Parlamento, sino que además pues una persona que se reúne con los cargos políticos de altura de allí del Partido Socialista, en fin, es algo más que una parlamentaria. No, está a full time en la política, además es una persona que su vida privada está bastante reducida y menos mal que no tiene hijos y demás, que te obliga a estar en tu casa mucho más tiempo. Pero yo sí creo que el error de María Dolores Corujo no está en ir a los dos cargos, porque realmente lo que se hace, porque cuando tienes un candidato muy popular o no tienes otros que son o se le apresuman en popularidad, es aprovechar ese tirón. Pero yo creo que el error está en la organización. No, y en mantener los cargos. Tú puedes ir a 2 sitios y a 5, pero mantener uno. No, porque si te va es como si engañaras a la gente. Sí. Lo que pasa, mira, una cosa como el Cabildo. Tú tienes que tenerla organizada, tiene que funcionar sola. Si el presidente está más para reuniones, actos sociales y demás que para gestionar. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque tiene un muy buen equipo. Claro, tiene que tener ideas y tiene que tener capacidad de elegir personas y ponerlas. Y yo creo que en el Cabildo lo que falta es un equipo. No hay equipo. Hay una persona detrás de María Dolores Corujo que evidentemente tiene capacidades, pero no las suficientes ni la experiencia para gestionar una administración. Eso es verdad. Igual que tiene mucha experiencia para crear polémica, para plantear debates, para crear una hoja de ruta como para vender decía discurso. antes. Exacto. Porque sí, porque se ha dedicado media vida y para eso. crear obsesiones, que también se le da bien, ¿eh? Sí, pero bueno, yo creo que digo, porque hay algunos cargos públicos del PSOE ya, que lo sepan, nadie habla en los comités y ni propone. Yo recuerdo aquel PSOE antiguo que ya no existe. Ya no existe, eso ya es imposible. Y entonces cuando hablan consideran con gente que consideran que, en fin, que pueden cuestionar algunas cosas de la política, de lo que ellos llaman la camarilla, que es lo que lleva... Oye, Jorge, eso ni se da. Hay gente que evidentemente no está de acuerdo con las cosas que se producen, hay que en petit comité lo comentan a lo mejor entre 3 o 4, pero siempre llegan a la misma conclusión, no hay cartas para jugar. Efectivamente. O sea, no hay posibilidades de crear una alternativa, y si no hay posibilidad de crear una alternativa, si te posicionas te quedas fuera. Y la única posibilidad que había, remota, porque yo creo que ya había perdido, era la de Manolo Fajardo Palarea, pero que ahora está totalmente... El objetivo de Manolo no es controlar el partido, sino tener el partido a su servicio. Claro. Yo creo que eso lo consiguió. Y yo creo que hay más réplica o crítica interna dentro de lo que conocemos como los viejos rockeros, estas comidas que hacen ellos, que después van invitando. Pero están todos fuera. Muchos están fuera, es verdad que algunos mantienen la militancia, pero todos están fuera de la primera línea. Pero hay más crítica ahí que probablemente en el resto del Partido Socialista, donde muchos dependen de esa colocación que tienen ahí para subsistir hasta final de mes. Y como en el Partido Socialista,
en otros partidos y no hace falta nombrar. Yo tuve la oportunidad, y Jorge también, y después Pedro pues, fue afiliado y evidentemente vivió todavía eso. Pero yo en los años 80, para mí en Lanzarote solamente había un partido, que era el Partido Socialista. El Partido Socialista iba a un pueblo como Díaz y se reunían 40, 50 personas a discutir, votaban, y después los que votaban en contra defendían con tanta fuerza como los que votaban a favor la cuestión. ¿Por qué? Porque ellos se sentían identificados. Y esa es la única manera de si gano yo, tener todo el partido Solo a mi había favor. un partido y el PIL. Pero el PIL era Dima. No, exacto. Entonces no era partido ni era el PIL nada. siempre reunía allí a 200, 300 personas, pero era una puesta en escena. Una puesta en escena. Bueno, por cierto, que Tezzano sigue dando la victoria a nivel de España en las encuestas del CIS al Partido Socialista. Es verdad que en este caso le rebaja un poquito la diferencia con respecto al Partido Popular, pero sigue estando por encima 2,5 puntos en el último CIS. El Partido Socialista sobre el Partido Popular. Y con el tiempo va a conseguir tener la razón, porque va a ir cantando tanto. La suerte que tiene el Partido Popular es que el señor Tezzano se suele equivocar casi siempre, porque si no ya estaría, vamos, el PSOE hubiera estado gobernando aquí toda la vida. Pero es verdad que las encuestas y a nivel general lo que hacen es disminuir la diferencia que hay. Había una gran ola del Partido Popular y cuanto más ha bajado la inflación y más se va estabilizando la cosa, sí, pero la diferencia las encuestas es menor privadas, en principio. Pero las encuestas privadas, todas las que yo conozco, gana el Partido Popular. Gana el Partido Popular, lo cual hay una ligera diferencia. Yo tampoco me creo las encuestas de las privadas, esas que ponen al PSOE con 99, con 80, 99 o 100. Y al Partido Popular 140. Y 130 o 135 al Partido Popular. Yo no me la creo tampoco. Yo creo que las cosas están mucho más igualadas de lo que parecen, pero ya veremos lo que ocurre. Por cierto, el otro día en el café de los viernes es el debate que hacemos especial y lo vamos a hacer a veces no solo con políticos, sino vamos a elegir temas monográficos con técnicos o gente, digamos, con expertos de los temas que vayamos a tratar. En este caso tratamos el tema del patrimonio. Ya hicimos una pieza informativa y un pequeño resumen. Eso estuvo muy bien. Yo creo que estuvo, sí, hay gente que me lo ha comentado y le ha gustado, algunos, los que estaban muy interesados, querían que tenía que haber durado mucho más. Pero hay una parte que hablamos del patrimonio en general y otra de un caso concreto que era el charco de San Ginés. ¿Y qué dijeron los protagonistas de ese debate? Vamos a oírlo. El debate monográfico sobre patrimonio de Lanzarote trató en su parte final la situación del charco de San Ginés y la importancia de su conservación, mientras que el inspector de patrimonio, Ricardo Cabrera, cree que este conjunto de casas viejas, algunas muy deterioradas, tienen más valor del que se cree. Establecer un diálogo y lo que tiene valor, y eso se conserva, sea el Castillo de Versalles o sea la casa de un pescador. En cambio, Blanca Fajardo cree que es muy importante la arquitectura vernácula, pero que se debe mirar el pasado, pero también el futuro, y no todo se tiene que conservar. Valores patrimoniales también. También, efectivamente. Edificaciones antiguas que no tienen valores patrimoniales también las hay. Y no todo, lo que tiene que ver, o sea, no todo tiene valor patrimonial por ser muestra de nuestro pasado. Tiene que haber un equilibrio. El decano del Colegio de Arquitectos, Miguel Ángel Fontes, mantuvo el razonamiento de que hay que realizar un estudio pormenorizado de la situación del conjunto del charco San Ginés. De dónde viene el charco, cómo ha ido creciendo, y hay que hacer un estudio pormenorizado de lo que pasa en las edificaciones. Yo creo que hay problemas de medianera, edificaciones que se han quedado completamente aisladas, edificaciones que tienen valores patrimoniales, que pueden volver a conformar ciudad. El propietario de una vivienda en la calle Real, Daniel Cabrera, bromeó con los valores de algunas casas y apostó por una especie de plan especial de la zona. Entonces, yo como ciudadano de a pie, en mi conclusión para muchas casas que están en el charco, como dicen muchos, ojalá le paguen al dueño por derribarlo. ¿Sabes? Porque muchas veces ve algunas edificaciones ahí que están en un estado, pues que hay que rehabilitar. La realidad es que hoy el charco San Ginés, uno de los símbolos más importantes de Arrecife antiguo y marinero de la capital, muestra una situación desigual, con casas viejas muy deterioradas mezcladas con edificios de nueva construcción. Bueno, pues la teoría, todo el mundo está de acuerdo que el charco tiene valores patrimoniales, al menos etnográficos, otro dice que pintoresco y que sería ideal que se hubiera salvado esa zona de Lanzarote, ya muy cambiada, porque muchas de las casas que estaban ya se han tirado al suelo y se han construido nuevos edificios, mezclados con otras que están viejas, tapiadas, porque prácticamente están también en el suelo en su interior. La dificultad es máxima para poder recuperar, y un poco es lo que yo creo que planteaba tanto Blanca como Blanca Fajardo, la arquitecta,
y urbanista, como también en este caso el propietario de una casa en la calle Real y que se vio afectado en su día por patrimonio. La familia Panasco. La familia Panasco. Bueno, me refiero a que evidentemente hace 30 años o 40 años el charco se podía haber salvado si hay un plan especial para ayudarlo, para poderlo, porque esas casas, aparte que están hechas la mayor parte con agua salada, lo cual hay unas humedades y un salitre impresionante, aparte de que era arquitectura muy pobre, pero es verdad, como decía el Ricardo Cabrera, el inspector de patrimonio, que por ser pobre no tiene por qué tirarse una casa. Dependerá si esa casa está en un conjunto, en un casco histórico que marca, en fin, la arquitectura vernácula que se llama, que marca una época, es una cuestión histórica, etnográfica, por lo tanto habría que conservar. Pero claro, lo que decía Blanca es si tienen valores, porque tampoco es conservar por conservar. Y sobre todo hay que mirar cómo se conserva, mirando hacia el futuro. De todas maneras, yo creo que una de las características de una casa construida con materiales pobres y comparándola o por el paso del tiempo con una casa con materiales de otro nivel, no digo por el lustre, lo digo por la calidad, y suelen durar menos que una casa ya que tenga pues materiales de construcción de bajo nivel, ¿no? Yo creo que eso también es una cosa que ha afectado a un charco, que yo creo que como mínimo lo que habría que pedir es una ordenación para tener las cosas claras, no solo en el charco, en cualquier sitio que esté afectado. Esto estaban de acuerdo todos. Sí, los cuatro que estaban ahí. Sí, están todos de acuerdo, pero no está. Pero no está. Están de acuerdo en que la seguridad jurídica. Tampoco está. En que la seguridad jurídica ha sido uno de los principales problemas que tiene el patrimonio en la isla. Y después yo creo que hay que empezar a catalogar, y hay viviendas con unos valores donde sí hay que intentar preservarlo para tener vestigios de lo que ha sido el pasado urbanístico y etnográfico de Arrecife, por esa zona, por ejemplo, y después hay otras casas que son insalvables porque no tienen ningún tipo de valor. Pues es un poco lo que pretendía también decir uno de las participantes, en este caso Blanca. Perdona, Manolo, ahora te voy a dar la palabra, pero es que nos están llamando a alguien que quiere denunciar algo. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, te llamo porque ayer mi mujer tiene movilidad reducida, así que tiene que ir en silla de ruedas, porque le dio un aneurismo hace 4 años y así se ha quedado la pobre. Y tuvimos que ir a la clínica San Roque, al lado del hospital de Arrecife. Sí. Y claro, cuando llego allí no hay dónde aparcar. No tienen ni un vado. Solo digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué hago yo con mi mujer? Que va con movilidad reducida, tiene un grado 3, que es el máximo, tiene que ir en silla de ruedas y no puedo aparcar. Tuve que aparcar el coche a 300 o 400 metros. Porque cuando llegué, digo, no, si no, es que no hay. Digo, ¿que no hay? ¿Qué pasa? ¿Que esto cuesta dinero? Cuando hablan en otros estamentos de que hay asesores que van a pagar 108.000 euros y no hay un vado para dejar a los que estamos enfermos, a los impedidos, que no puedo traspasar, caminar, tenemos que aparcar el coche a 300 metros porque no hay. Y quería denunciarlo porque es una vergüenza que esté, tanta iluminación. Hay que hacer las cosas por la pared. Me costó 2 años que me dieran para aparcar, que lo tengo. Y ahora resulta que voy a un hospital, que no es una discoteca, a un hospital, una clínica, y no puedo aparcar porque no tienen. Y entonces quería denunciar esto para ver si con mi denuncia por lo menos el próximo vamos a enterarnos bien, a ver si podemos hablar. Yo se lo dije a Jorge, se lo dije al recepcionista, sí, eso es un problema que hay desde hace mucho tiempo y como no se ha solucionado. Digo que es un problema que hay porque no solo es en esa zona. Por lo visto, me han llegado también quejas de que es que allí es que en todo el hospital hay problemas de aparcamiento. Sí es verdad, perdona Manolo. Ya nos escucha, creo que es Mimo, ¿no? Sí es Mimo. El que nos ha llamado. Me suena mucho la voz. Y después, yo lo que creo es que habría que exigirle a cualquiera infraestructura sanitaria, sea de gran nivel, como puede ser el Hospital General, o una pequeña, como es este centro especializado que tiene, porque está ahí al lado, ¿no? La Clínica San Roque,
que como mínimo tenga una entrada de emergencia y con un vado permanente para que puedan llevar a la gente allí cuando tienen problemas de movilidad reducida o cuando tengan que atender una urgencia. Bueno, darle las gracias a Mimo porque ya creo que se ha cortado la comunicación, Manolo, ¿no? Hombre, vamos a ver, yo creo que en este caso concreto no admite discusión, hay que ponerlo, porque evidentemente precisamente es una clínica en la que se van a hacer pruebas, gente pues que tiene dificultades de movilidad, ya en cualquier sitio tienen que haberla, en este caso más, pero yo volvería al tema que habíamos vuelto. Al tema de todas maneras, decirle a Mimo que vamos a enterarnos a ver ¿A si qué hay tema? ¿Al del patrimonio? Al del patrimonio, al del charco. Yo creo que el primero que tenemos que ver es que el charco es un ejemplo de que la política patrimonial que hemos tenido hasta ahora no ha funcionado. Que las casas que teóricamente deberían estar rehabilitadas están o tapiadas o en el suelo. No necesitamos más demostración. Y también que si queremos dar una respuesta real a un problema real, tenemos que mirar desde hoy hacia adelante, no lo que pudimos, lo que tuvimos, lo que quisimos, lo que no pudimos hacer. Yo creo que esos son dos planteamientos básicos. Y después está, evidentemente, que si usted quiere conservar un patrimonio, no es por conservar el patrimonio, sino por dejar referencias reconocibles de quienes ocuparon ese espacio con anterioridad a nosotros. Y si son casas de pobres, es porque la población era pobre. Y un arrecife cuya principal actividad era la pesquera, con la gente metida en fábrica, metiendo sardinas en lata, pues evidentemente no es pues Nueva York. Entonces, esa referencia tiene que estar presente. Y lo que sí hemos dicho nosotros aquí 1000 veces, e intentaron hacer en Arrecife ya en el 2011, es definir un plan especial que no es que solo conserve lo que hay, sino que proyecte un charco de San Ginés que ocupe dentro de la ciudad el espacio que queremos. Y después a mí también me gustaría pedir si se puede, que no solo se fijen en el punto de vista arquitectónico y etnográfico del charco de San Ginés. Yo creo que va siendo hora de que alguien tenga la valentía de meterle mano al interior del charco, no solo al interior del charco, también la famosa cascada, porque es que eso no avanza. El charco medioambientalmente da asco. Yo iba a decir que aparte medioambientalmente, yo creo que ya el charco, lo que es aquella obra que se realizó también con los materiales que se realizaron cuando no había mucho dinero en Canarias ni en Lanzarote, y en Lanzarote menos, porque eso fue la primera obra que se hizo fue gracias a 100 millones de pesetas, que 100 millones de pesetas, ¿cuánto es ahora? Pedro? Ahora son 600.000 euros. 600.000 euros, eso fue el dinero con el que se empezó en la época de Espino. Se empezó a hacer la mejora del charco, ese proyecto, que después creo que hubo algún remanente más y tal. María Isabel del cambio también todo el mobiliario, después hizo los muritos. Después ya se hicieron varias reformas más, pero la inicial, la que marcó un poco fue la de César Manrique, que se quedó a media, y después Isabel Denis más o menos lo terminó, pero yo creo que aquello necesita ahora mismo, eso es mi impresión, que los técnicos valoren cómo se puede mejorar el aspecto medioambiental, evidentemente, pero también ya se ha quedado viejo. La farola da un poquito de vergüenza, están todas ya hechas polvo. La farola, el puente, la barandilla del puente. Es decir, tenemos una cosa que es única, y no le damos el valor que tiene. Y después a un señor que tiene una casa de canto o de bloque, que sí, que se construyó hace a lo mejor 50 años, y no le dejan hacer nada porque está bajo la influencia del BIC del propio charco. Es decir, que es verdad que se pueden hacer cosas, y Ricardo dice que se pueden hacer cosas. Evidentemente se pueden hacer cosas, pero ¿cuánto cuesta hacer esas cosas? Pues para poder hacerlo. Pero no hay dinero en las administraciones por castigo, porque es que hay mucho dinero. Lo que tiene que haber es iniciativa y proyectos. Y después, si me permite, después un tratamiento aparte lleva de esa esquina donde pusieron en los esqueletos aquello, o el esqueleto aquello de la ballena, que es que aquello está todo el día lleno de basura, de ratas, de basura, que no digo que sea de este grupo de gobierno, del grupo de gobierno anteriores, pero aquello es para tapar. Y por lo visto tiene difícil solución, porque por lo visto, según me comenta gente del charco, se suele concentrar toda la corriente, lleva allí la porquería, todo lo que se va cayendo y tal. Claro. Y aquello es, y después encima tenemos la mala suerte, que es una zona para que vean. Está por debajo del nivel del mar también. Sí, pero todas esas cosas que pero además, Manolo, que es que allí hay una estación de impulso de las aguas residuales y está tupida cada 2 por 3. Sí, pero vamos a ver. Precisamente todas esas que usted me están diciendo, todas esas cosas que usted me están diciendo, yo no lo veo como debilidades, sino como fortaleza
para que se dé una respuesta. Si usted sabe que en esa zona se acumula todo ese tipo de circunstancias, ¿cómo es posible que no se trata? Es igual que cuando voy paseando por la avenida, por la zona del aeropuerto, y veo cuando hace viento, días y días, montañas de sable que evitan que puedas pasar en bici, que la gente que va paseando pues tiene las sensaciones esas desagradables, que te llenan los zapatos de sable y demás, porque se limpia a lo mejor cada semana. Digo, mire, es que vamos a ver. Es que si usted, cuando usted come, usa la servilleta tantas veces como come. Pues cuando limpia la avenida, usted tiene que tener en cuenta que si hay viento, en lugar de una vez a la semana, hay que venir cada día. Y mantiene usted limpio eso, porque si no, no es útil. Y yo creo además que en Arrecife hace falta un tratamiento específico para el plan para el charco, desde el punto de vista patrimonial, de conservación del mismo. Pero yo creo que no deja de ser una simple pieza del tratamiento funcional que tenemos que buscar para el centro de Arrecife. El centro de Arrecife tiene que tener una función que posibilite el mantenimiento de toda esta ciudad o de parte de esta ciudad, o dinamizamos de forma lúdica todo ese espacio, porque sería distinto si, por ejemplo, el charco pues puede tener unas goletas o como quiera que se llamen esos barquitos que dé vueltas a los turistas por la bahía, y una de las casas puede ser la venta de entrada, la otra puede ser no sé qué, pero si no le damos un uso... Estilo el Retiro, ¿no? Las barquitas podrían estar tranquilamente. Y después hay una denuncia que decían los cuatro prácticamente, uno de cada uno a su manera, y es que es una cosa para mí que es increíble, que una de las cuestiones es que las casas que se restauran, por ejemplo en el centro de Arrecife, el plan antiguo no le permite otro uso que el residencial. Es decir, que si una persona quiere hacer un hotelito, que ahora se está haciendo mucho en la ciudad, de los hotelitos boutique, que son de 8, 7, en la villa que van de abrir uno y en los migros. Claro, pues en la villa se permite, porque lo permite el plan general y lo permite. Aquí no lo permite, entonces tiene usted una casa de 12 habitaciones que ya nadie la va a restaurar, ni loco, porque lo que le cuesta, la casa está en el suelo, pero bueno, si le dice, mira, pues por lo menos puedo restaurar y puedo mezclar cosas modernas y meter ahí un hotelito rural o urbano, hotel pero boutique, lo que sea, pues bueno, todavía tendría un incentivo, pero si encima te obligan a tenerlo como vivienda, pues no tiene sentido. Ahí lo decía muy bien Blanca. Es decir, la suerte que tiene, por ejemplo, la villa, no solo es que hay un casco conservado desde hace ya tiempo y se mantiene y se prohíbe poder hacer cosas que no nuevas, pero en cambio tiene una cuestión que allí, es decir, tú puedes hacer comercial, puedes utilizarlo, puedes hacer hoteles. No solamente puede, sino que Dimas en su momento, en el año 83, se lo proponía a la caja para que pusiera allí su oficina, su tal, para poder conservarlo. Pero a ver, las normas que rigen Arrecife, que las hizo Moisés, que las talló en piedra y es más complicado cambiarlas, porque digo yo que habrá que cambiarlas por parte de los muchísimos partidos políticos o personajes políticos que han pasado a lo largo y ancho desde que se aprobaron las últimas o que desde que se quedaron obsoletas. Yo creo que Arrecife ha sufrido un parón y a pesar de que mucha gente critica, yo creo que después de Isabel Leni aquí ha habido un parón porque nos hemos metido en follones judiciales que ha puesto a los técnicos temblorosos, a los políticos también, y aquí entre uno y otro se ha muerto la gallina de los huevos de oro. Isabel Leni la podrás criticar por otras cosas, por gestión, no, porque gestionaba. Yo creo que fue la que más intentó sacar un plan general ambicioso, que junto con el PSOE, que la gente se olvida, junto con el PSOE. Bueno, lo que pasó en el PSOE... No, después ya se dividió, pero que recuerdan que la concejala de urbanismo era del Partido Socialista, que era la que estaba detrás del plan. Nuria Cabrera, que yo creo que hizo un gran trabajo, igual que Isabel Leni. Pero al final la política de retrovisor, los problemas tan enfrentados que había en aquel entonces, ¿te acuerdas hicieron el famoso Morro Angelito? Chiquita la que montaron con el Morro Angelito. Bueno, vamos a ir con nuestro invitado, pero antes también decir, Pedro, tú no eres de Tinao, eres de Teguise. Cállate, y no vas a tener la suerte que van a tener los habitantes de Tinao si le toca al gordo al número que eligió. Cuando compró nada más que 20 números, Suso, hay que ser un poco más espléndido. Por 20 números para 5.000 personas no sé qué le va a tocar. Hombre, le puede tocar. Yo creo que el problema de Jesús Machín va a ser si sale el premio, cuando la gente vea lo que le toca. Cuando vea esto, los billetes juntos y tenga que repartirlo. No, creo que lo tiene guardado el interventor por si acaso. Vamos a ir a ver porque Suso nos explicó cómo consiste este regalo que él da a todo el pueblo de Tinao, que no es la primera vez que lo hace, creo. No, es la tercera o cuarta. Tercera o cuarta.
y vi el 57 y digo, me gusta este número, me da fe e ilusión, voy a comprarlo. Más de 400 euros, 400 y pico euros me he gastado, personalmente mío, ¿eh? Esto no es del ayuntamiento, ni nunca ha sido del ayuntamiento, lo hago personalmente yo. Yo creo que es un regalo que le hago a cada vecino del pueblo, un regalo, un detalle bonito que si tenemos la suerte y nos toca, podemos estar tocando, que le puede tocar a cada persona empadronada en el municipio, le puede tocar pues entre 1.000 y pico, cerca de los 2.000 euros, que eso es importante, sería una lotería lo mejor distribuida en el pueblo. Si esto se sale, yo digo, es el regalo más bonito que le puedo dar a mi pueblo, que le toque una cantidad de dinero, porque esto va por persona empadronada. En aquella persona que hay en aquella casa que hay 5 personas empadronadas, recibirán 5 cuantías iguales. No, si lo hubiese hecho este año podían pensarlo, pero lo llevo haciendo hace varios años. Yo creo que vamos ya como 4 o 5 años. Es verdad que en principio empecé comprando una serie, pero después ya los 2 o 3 últimos años, no recuerdo bien, se han comprado 2 series. Y esto está registrado en tesorería, está ingresado en tesorería para los responsables del tesorero, y esto, si sale premiado, quiero hacer esta aclaración, los vecinos que están llamando ya, que no se preocupe nadie, el padrón que hasta el día de hoy estén empadronados, si sale premiado, cada vecino pasará y retirará su participación. Bueno, pues ahí tenemos a Suso Machín, alcalde de Tinajo, genio y figura hasta la sepultura. Una medida muy populista, ¿no? Pero está bien. Populista y popular. Yo lo de popular no lo sé, porque cuando te dicen los 2.000 euros se te cae. Te toca, bueno, menos algunos políticos y algunos que en la tienen, antigüedad. Si tiene una familia de 4 o 5, te toca 10.000 euros. Ver, ¿cuántas veces te va a tocar el gordo? Vuelvo a insistir. Antaño sí le tocaban a algunos políticos. Bueno, a Roca le tocó 13 veces, pero nosotros no tenemos ningún Roca. Pero que te toque una vez el gordo y te vaya a tocar 2.000 euros, para renunciar a él, digo yo. Bueno, lo dicho. Un regalo que hace Jesús Machín a todo el pueblo de Tinajo. Es verdad que las posibilidades que tiene de que le toque a esos 5.000 habitantes de Tinajo es, creo que, el 0,00002%. Pero oye, no hay que perder la ilusión, porque eso es la lotería de Navidad, que es el próximo, mañana precisamente, sí, es el sorteo a las 8 de la mañana. Mañana yo te digo, si me toca, yo no vengo. Bueno, no, vengo y te lo enseño. Venga, con 2 narices. Pedro, si tú no vienes mañana, ya sé que te ha tocado. No, yo vengo. Y lo enseño si me toca. Vamos a publicidad y regresamos con nuestro invitado de la segunda parte. Bueno, pues ya está nuestro invitado Alfredo Mendoza del Partido Socialista, candidato precisamente a la alcaldía de la capital y también, en este caso, consejero no electo del Cabildo de Lanzarote, tanto de obras públicas como de deporte. Bienvenido, don Alfredo, ¿cómo estamos? Bien hallado, muy bien, gracias. Buenas bueno, tardes. Don Alfredo, antes de nada, porque ayer estuvimos aquí a su amigo Osvaldo Betancor y el hombre, en fin, se lo tomó un poco a broma, ese comunicado que el Cabildo ha enviado, firmado por usted, donde le critica que se está intentando apoderar de obras que no son suyas, en este caso concreto, la carretera de Nazaret al complejo. Hombre, más que, bueno, evidentemente sabe la relación que tengo con Osvaldo y no es que me lo tome a broma, es una cuestión que yo creo que más que que se apropie de obras que no son de él, yo creo que lo que he hecho en falta, y se lo he comentado también a él personalmente por teléfono, y a sus concejales, ¿no? Es la lealtad institucional que se espera de una administración como el Ayuntamiento de Teguise, con el Cabildo Insular e igualmente el Cabildo Insular hacia el Ayuntamiento de Teguise. Yo creo que es necesario, por lo menos, que todos vayamos de la mano, porque son proyectos que en definitiva al final que va a mejorar y solucionar los problemas que tienen vecinos en ciertas zonas. Este en concreto es una carretera, la LZ 408, que es una carretera de carácter insular y una obra que, a petición del Ayuntamiento, un proyecto ya de más de 6 años, podría decir que es un proyecto que se empieza a redactar hace más de 6 años. Sí es cierto que ha tenido muchas complicaciones y que hemos tenido que ir solventando a lo largo de este año e incluso durante la propia obra, haciendo cuestiones básicas dentro del proyecto, modificaciones, para un poco adaptarnos a lo que los vecinos nos han ido demandando en el transcurso de la obra.
Y lo que echamos en falta en ese caso, y sobre todo por eso era ese comunicado, era esa lealtad institucional que no solamente con esta obra, sino con otras muchas, en las que el Cabildo ha aportado económicamente su parte presupuestaria y su trabajo de los técnicos de la Administración Pública, los técnicos del Cabildo Insular de Lanzarote, a un ayuntamiento como el del Teguise, que este año, por lo menos en este año, esta legislatura que yo he estado al frente, ha visto muchísimos proyectos desarrollarse en el municipio. Yo lo que creo, y eso sí es cierto, que esta malcriadez institucional a la que hacía usted alusión es algo nuevo en Lanzarote y que viene en cierta medida promovido por ustedes, o sea, por los políticos de ahora, porque normalmente las obras en los municipios se ha ido el alcalde, el del cabildo y si es del gobierno también. Y el alcalde iba por allí cuando le daba la gana a mirar y no había problema. ¿Cuál es el problema? Que hay aquí ahora una crispación que hace que ustedes vayan a obras en Arrecife, por ejemplo, aunque sean suyas, pero Arrecife lo representa a su alcaldesa y no avisen. O que la alcaldesa vaya a una obra que está financiada con dinero del cabildo y ni siquiera de una llamada para si ustedes quieren ir. Eso yo creo que no es exclusivo de Osvaldo. Es verdad que Osvaldo es un vivillo y si puede hacerse una foto él solo antes de que estén todos, pues se la hace. Pero sí es verdad que yo no había visto esto con la frecuencia que lo estoy viviendo actualmente en los últimos 30 años. Le doy toda la razón. Yo no lo he visto en este poco tiempo que llevo en política y sobre todo en esta consejería, que es la que me da más visibilidad desde el punto de vista de las obras. No lo he visto ni en Yaiza, no lo he visto ni en Tinajo, no lo he visto ni en Aría, ni lo he visto tampoco en Tíes y San Bartolomé, efectivamente. Lo he visto única y exclusivamente en Teguise y en Arrecife. En Arrecife todos sabemos por qué, no voy a estar yo ahora relatando los hechos, pero a mí me han cerrado las puertas en las narices en una obra en la que fui a ver simplemente para visitarla, como responsable de la obra que estábamos haciendo porque habíamos aportado una cantidad y era un proyecto que se había trasladado del Ayuntamiento de Arrecife cuando salíamos del gobierno y a ver cómo iba la obra desde la Consejería de Obras, se me cierran las puertas en las narices. Y aquí, en este caso en concreto, como bien le decía al principio, no es la primera obra que nos sucede, que el Ayuntamiento de Teguise hace oídos sordos a un poco la reivindicación que hacemos que debe haber una lealtad institucional, ya no solo por los cargos públicos y por los que representan el cargo público, sino por la institución. Creo que las instituciones tienen que ir de la mano y dejar de estar con estas escenificaciones que no nos sirven y nos benefician a nadie para nada. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar y necesitamos mantener esa lealtad institucional. Pero yo que creo que Manolo iba por el tema de ver a lo mejor a Pepe Juan y en Tía viendo una obra del gobierno de Canarias, que también es verdad, y creo que con la participación del Cabildo y no pasa nada. De todas maneras, yo es que no voy ya ni a eso, sino como ciudadano de la isla de Lanzarote, ¿ustedes creen que los ciudadanos de Lanzarote nos importa que vaya Osvaldo, o que vaya Alfredo, o que vaya Loli, o que vaya Pepe Juan? Nosotros lo que queremos es tener la carretera esa abierta, o la rotonda de Mayer en condiciones, o los semáforos funcionando y no como han estado casi eternamente en Arrecife. Eso no lo entienden ustedes, todos los políticos en general. Osvaldo, tú, Loli, Astrid y quien venga. ¿Eso no son capaces ustedes de entenderlo? Por supuesto que lo entendemos y efectivamente lo que realmente importa es que la carretera se termine en esta semana y se abra en los próximos días. Eso es lo importante. Pero lo quiero preguntar, porque yo también saqué este tema porque, en fin, fue un comunicado. Yo sé, y lo dije el otro día y lo digo hoy, que normalmente los partidos políticos en general, cuando entran las campañas, entran también en celo. Y entonces hay como una especie de... que todo el mundo, eso lo decía un viejo periodista de Canarias, como era Pepe Alemán. Pero lo importante, que ahora lo que está diciendo Pedro, ¿cuándo se va a abrir esa carretera? Porque la verdad es que creíamos que se podía haber abierto, y usted creo que un día aquí lo dijo, que era para finales de verano, principio de... Sí, hemos tenido una dificultad. Yo creo que ahí he hecho en falta, por ejemplo, la colaboración del Ayuntamiento de Teguise presionando a Telefónica, ¿no? Que era uno de los problemas que estábamos teniendo, los postes de teléfono que estaban en el trazado de la carretera, no los de la rotonda, que sí fueron rápidos y ágiles a la hora de quitarlos, pero faltaban tres creo que quedan en el trazado de la carretera, que sí era importante quitarlos porque pasaba el asfalto por esa zona. Entonces hemos podido solventarlo. Telefónica ya en estos días estará por la zona para cablear todos esos cables que iban de manera aérea a unas arquetas subterráneas que se han puesto en el nuevo trazado. En estos días la empresa me decía que podían terminar entre jueves y viernes de esta semana todo lo que es la señalética vertical y las bandas de seguridad que se colocan en los laterales de la vía, y la próxima semana estaremos en disposición, una vez que los técnicos así lo autoricen, de abrir la carretera. Déjame un paréntesis porque me mandan una pregunta por aquí. Pregúntenle a Alfredo, que fue luchador, que lo sabemos todos, que si los clubes de lucha vamos a cobrar la subvención de la temporada pasada, que después de un año
no hemos cobrado antes de, si van a cobrar antes de final de año, como ha ocurrido siempre, y estamos a 21 de enero, Sí. diciembre. Sí, diciembre. ayer hablábamos precisamente con la Federación de Lucha y con algunos clubes que se dirigían a mí también, preocupados por el cobro. Evidentemente todos necesitan dinero a final de año porque las temporadas están prácticamente arrancando, ¿no? Pero perdona, ¿esto es solo para la lucha o todos los clubes? Para todos, han ido ¿no? cobrando por lotes. Evidentemente, vale, a vale. medida que las federaciones y los clubes han ido justificando las subvenciones de años anteriores, van cobrando. Se han pagado en torno a unos 300.000 euros. No hemos sacado nota de prensa ni he querido publicar nada porque creo que no es necesario. ¿Ves? Eso me gusta. Y se han pagado en torno a unos 300.000 euros en subvenciones en lo que va de mes, entre noviembre y a día de hoy. Hoy había preparado otro lote para abonar en intervención, no sé si estará la Federación de Lucha Canaria, pero sí es cierto que me trasladaban que la Federación de Lucha Canaria estaba pendiente de presentar una documentación necesaria para justificar la subvención y proceder al abono. Estamos hablando de dineros públicos y la fiscalización es muy importante. De hecho, es la primera vez que se está haciendo auditoría a aquellos entes que superan una cantidad de 30.000 euros de subvención, como es el caso de la Federación de Lucha, que se da 90. Precisamente ahora que se abre el melón de la lucha canaria, que yo pensaba hacérsela después cuando se acabaran los temas más importantes. Esto es importante. Y precisamente porque usted no solamente fue luchador, sino es hijo de una persona que estuvo vinculado muchos años a la lucha, que yo conocí cuando yo era un niño y que era de los que estaba allí ayudándonos a practicar la lucha canaria. Y una de las cosas que yo critico mucho es que están los luchadores que se pegan toda la vida allí en el terreno echando una mano, después estamos aquellos que luchamos en una ocasión, ganamos cierto protagonismo, unos más, otros menos, y nos olvidamos de la lucha canaria. Ya después ya nos gusta más el tenis para nuestros hijos, nos gusta más que vayan al balonmano y cositas así. Nosotros mismos renunciamos a defender, cuando en otros deportes, por ejemplo el balonmano, Pedro Sáenz y ir más lejos, pues si les podía poner una cuna a los niñitos de los jugadores de balonmano, se la ponía. Y ahora me han dicho que está usted con un programa que al final pues no dará tiempo a hacer nada, pero que se abra una vía para defender la lucha canaria como deporte autóctono, para que nos sintamos orgullosos de que tenemos un deporte que es nuestro, que defendamos a toda esa gente que ha estado ahí con muchas menos posibilidades que nosotros, aportando mucho más. Sí, mire, estamos trabajando en un proyecto de implantar la lucha canaria en los colegios públicos de Lanzarote. Ese es un proyecto que ya está redactado, está en el Servicio Jurídico del Cabildo Insular de Lanzarote. He tenido 2 reuniones concretamente con la Federación Insular de Lanzarote, una con la Federación Insular de Gran Canaria, porque son los pioneros en este proyecto. Es un proyecto que implantó precisamente Ángel Víctor Torres cuando fue consejero de Deportes en el Cabildo de Gran Canaria, y he tenido otra reunión con el Instituto Canario del Deporte para ir estableciendo las líneas de actuación en Lanzarote con ese proyecto. Lo que le traslado a los federativos de Lanzarote, que es muy importante que se dote de personal técnico cualificado para llevar adelante ese proyecto, porque es un proyecto muy complejo desde el punto de vista pedagógico de la formación de la lucha canaria en los centros escolares. Y porque no es solo práctica, sino también es de contenido, metodología y contenido histórico de la lucha canaria. ¿Por qué hacemos lucha canaria los niños de Lanzarote? En las Islas Canarias, ¿no? Es un proyecto integrador. Ahí está una aplicación de escolar que se llama, no recuerdo, la aplicación que usan los niños en las clases, en los colegios, los padres, la tengo aquí instalada en el móvil, pero lo tengo en silencio y no voy a mirar. No estoy haciendo publicidad. Es un proyecto ambicioso, muy ambicioso, que probablemente vea la luz antes de que me vaya, porque es un reto para mí sacar ese proyecto de convenio de la lucha canaria con la Federación y los colegios antes de que acabe esta legislatura. Evidentemente para el curso escolar que viene, y creo que va a haber un antes y un después en la promoción del deporte base de la lucha canaria en nuestra isla. No solo salga adelante, sino que se mantenga después en el tiempo, porque este tipo de cosas a veces salen iniciativas que después terminan moviéndose. Es muy sencillo de mantener y yo no creo que a ningún político le interese abandonar esta. ¿Vas a seguir hablando de la lucha? No, de lucha no, yo me voy a ir al golfo. Tengo ganas de dar una vuelta por el golfo. Pues ya por lo visto hay solución, ¿no? Sí, tenemos ahí una solución, hay un proyecto básico redactado... ¿Se refiere al cierre de la carretera del Golfo? No, me refiero al socavón, a la solución, al socavón. Que ha provocado ese socavón hace ya un año, casi 2 años. Había 2 opciones, cuando entré estaba estudiando 2 opciones, dejarlo cerrado para siempre y convertir aquello en un espacio, en un centro turístico más, de visita ligera, con la gente fueran caminantes o bicicletas. Esa opción última se descartó al final y una vez que hablamos con el alcalde y el Ayuntamiento de Yaiza, ellos también barajaron la posibilidad de hacer un tráfico más amable, pero coinciden, una vez que ellos hayan hablado también con los vecinos del Golfo, en que la carretera se tiene que recuperar tal y como la conocíamos.
el proyecto básico se redacta para ese fin, para que la carretera se abra tal y como la conocemos, sin ganarle sitio al volcán, sin invadir la costa con ningún elemento que haga de rompeolas, y es una solución técnica que es un puente que va a pasar por la zona del socavón, dejando el socavón ahí, y avalada técnicamente y en manos de Traxa como ente público que puede acometer la redacción del proyecto de ejecución y la propia ejecución. ¿Y en qué siglo está previsto que se acabe? Yo espero que empecemos a ver las máquinas ahí trabajando antes de final de legislatura y a principios por ahí en el mes de enero, febrero, todo dependiendo de la agilidad que podamos tener en la tramitación administrativa. Porque el pleno ya hay expediente abierto, hay un proyecto básico de lo que queremos hacer. Y ahora tiene que redactar el definitivo. Simplemente es contar con, hace poco también hemos propuesto a Traxa como organismo propio del Cabildo para la redacción de proyectos y en breve yo creo que es una cuestión Eso simplemente... de Traxa, para que todo el mundo lo sepa, es una empresa pública y es mucho más dinámica porque no es que ellos hagan la obra, ellos lo que tienen la capacidad es después de poderla adjudicar mucho más Correcto. rápido. Y el dinero, que era otra de las cuestiones que me preocupaba también, porque no sabíamos dónde sacar el dinero para poder acometer esa obra, sale de aquel famoso impuesto al combustible que teníamos, que hay una partida... ¿Pero cuánto es mucho? Está en torno a 1 millón de euros prácticamente. Entonces ya veremos cuando tengamos el proyecto de tratado con todos los costes de los materiales que ha yo me supuesto alegro el mucho incremento porque y realmente una usted solución. va a reconocer conmigo que no es normal que una carretera esté cortada casi 2 años. Me decían Tampoco se trata de hacer la obra de la Sagrada Familia. Los técnicos me decían, dice, cuando cerramos los amigos del agua, estuvimos 8 años para tomar una decisión, esperemos que no pase ¿Con el lo tema mismo. del montacarga? Con lo del montacargas, Sí, cuando se caen sí, las sí. piedras. O sea, Sobre todo por la Sagrada No hay Familia que no ver ha sino lo terminado. que se está tardando en arreglar la Plaza de las Palmas, Bueno, que es un trocito ahí... Que él ahí también tiene, porque como concejal de Arrecife también tiene algo que decir y que estuvo en el grupo de gobierno y ahora está en el Cabildo, ¿no? Pero mira, como antes estuvimos hablando, y posiblemente a veces nos confundimos lo que hablamos antes y lo que hablamos después, la carretera de Taballesco, ¿para cuándo está previsto que se empieza a asfaltar los tramos que están intervenidos el lunes. El lunes de esta semana que viene se empieza el asfaltado. Y una vez que se termina el asfaltado, probablemente a finales de este mes puede estar abierta también la carretera de Taballesco. Que es otra de las carreteras que en Lanzarote lleva cortada pues desde la época... Se ha puesto también una protección nueva, protecciones nuevas en las zonas que requería porque estaban desprendidas, al margen del proyecto que contemplaba ya la mejora de las zonas que se derrumbaron y las vallas de quitamiedos que hay. Oye, y ya que estamos hablando de grandes proyectos, es verdad que no se va a desarrollar ninguno, pero ¿se ha presentado algún gran proyecto de esta, la LZ2 o el desbloqueo de lo que está al lado, de la que sale para San Bartolomé para arriba? Eso se ha presentado a la consejería porque Mira, es que nos vienen esas grandes inversiones que están viniendo a otros sitios. Hay un proyecto que que ya está en fase de redacción y está muy avanzado, que era el enlace que tenemos aquí, el LZ2, el LZ3. Desde el punto de vista económico es una inversión la rotonda aérea esta que se iba a hacer. importante, sí, una rotonda elevada que va a suponer la solución al nudo que tenemos aquí entre el LZ2 y el LZ3. Hombre, eso es importantísimo. Luego hay un proyecto que sí hemos tenido que desistir del proyecto que era el ensanche del doble carril de entrada de San Bartolomé a la zona de Viguetas Lanzarote. El aliviadero aquel, ¿no? Entonces, yo recuerdo en la época de concejal de policía local, un agente de la policía local hizo una propuesta sobre mejorar la circulación en esa zona. Y es una zona, es una propuesta más económica, no tan invasiva, porque teníamos que expropiar a todos los empresarios que estaban en la zona de ese lateral y nadie se había dirigido a ellos, nadie había contactado absolutamente con ellos, entonces íbamos a entrar en un proceso otra vez muy tedioso, la obra no se iba a ejecutar en tiempo y forma, entonces hemos desistido a no sacar adelante ese proyecto y en cambio estamos ya con la redacción de un proyecto muy sencillo que es eliminar la mediana, pintar un carril y asegurar que los coches que vienen por ese vía de servicio puedan incorporarse al carril que viene bajando de la LZ20. Sí, por lo menos una solución más rápida, Una solución rápida, sencilla y ya empezar con los procedimientos de expropiación. Pero por eso digo, pero yo creo, Alfredo, que ya estamos muchas veces de parche, estamos cansados, ¿no? Es un parche, Jorge, pero lo que no digo que sea mala idea, porque yo creo que hay que buscar una solución urgente. Lo que digo es que debería de ya, una vez que se haga esto, empezar ya rápidamente a hacer el proyecto definitivo. Correcto. Para mí, por lo menos mientras yo sea consejero, lo que no voy a hacer es llegar allí y meter una máquina en terreno mojonado, como digo yo, sin por lo menos llegar a un acuerdo con los propietarios. No, claro. Lo evidente es expropiar, ese suelo ya está expropiado porque es suelo del gobierno de Canarias, pero nadie ha llegado a ningún tipo de acuerdo expropiatorio con los afectados y nadie les ha indicado a nadie de qué consiste el proyecto. Entonces, lo que se debe hacer es solucionar el problema de tráfico, que se soluciona en una solución sencilla y diseñada por ingenieros y por un agente de la Policía Local de Tráfico de Arrecife,
y luego, a posteriori, pues empezar a trabajar, como tú bien dices, Oye, en un proyecto definitivo. Perdona, porque es que el otro día nos llamaron unos vecinos también de la zona que les afecta, pues pasan esas naves que están precisamente bajando la carretera de San Bartolomé a la altura del hospital, pero por el otro lado, que se mete mucha gente para intentar evitar esos atascos y aquello está todo lleno de tierra, la carretera no está asfaltada, no sé si sabes cuál es, ¿no? Que está por allí esto de la madera, el supermercado de la madera, los vecinos están, bueno, creo que ha habido reportajes aquí también en la televisión canaria, etcétera, etcétera, porque están desesperados con la situación que está viviendo, aunque creo que están fuera de ordenación o algo de eso. Sí, esa carretera es como una carretera, no es del Cabildo, no es del Cabildo Insular de Lanzarote, no sé cómo la tiene recogida el Ayuntamiento de Arrecife en su planeamiento, pero bueno, es una cuestión que yo sí sé cuál es la que dice. No tiene ¿Han hablado contigo de eso? Ni marcas viales, nadie me ha comentado, no tiene ni apenas marcas viales, es una carretera un poco... ¿De tierra? ¿Es de tierra? Un poco, sí. No, es una tierra, es un tramo que entra... Hay de pique, pero después pasa a la tierra y después te metes como para ir a los viveros, ¿no? Correcto. Y la carretera de la zona de Mazdaches de Juan Bello, que está completamente destrozada, ¿eso no es posible? Eso ya se está, la decisión que hemos tomado, había un proyecto de esa carretera desde Mazdache hasta casi la entrada de La Vegueta, que es donde está muy deteriorado el asfalto, estaba valorado en un proyecto de hace 3 años, 4 años aproximadamente, valorado ya en aquel entonces en 10 millones de euros. Entonces habrá que volver a hacer una actualización de precios y adaptarlo a los precios del mercado, primero. Y segundo, lo que hemos optado es dividir en fases ese proyecto. La primera fase la vamos a ejecutar desde Mazdache hasta la zona urbana que existe, que es las últimas casas que están allí, que justamente coincide con el límite de Cueva Paloma. Se han hecho estudios geotécnicos de la zona para ver si el techo de Cueva Paloma resiste en los trabajos que se van a hacer allí, que es el fresado del asfalto y el posterior asfaltado. Y lo que estamos, y la solución técnica que se ha planteado es lo mismo que vamos a utilizar en el Golf. Un puente integrado en la banda de rodadura del asfalto que no se va a ver, va a estar justamente en el mismo nivel que la banda de rodadura. Y esa es la solución técnica que nos dan para ese espacio. Entonces, y luego hemos querido del proyecto, porque los costes son muy sobredimensionados, eliminar un puente que había para dar acceso a unas viviendas y buscar otra fórmula para dar acceso a esas viviendas. Entonces, esas son las acciones que se hacen, se va a hacer en 2 fases. La primera fase la vamos a empezar a ejecutar en esta legislatura y la siguiente fase, pues evidentemente va a estar muy avanzada la redacción y la modificación del proyecto. Alfredo, ¿tú coincide cuando hay una crítica generalizada que vemos estos días, porque el gobierno de Canarias está vendiendo todas las obras que está haciendo o que van a hacer, que tiene proyectadas? Y yo siempre veo 300, 200, 400 millones, que me quedo asombrado. Hombre, es verdad que son islas como Tenerife, como Gran Canaria, que son islas con casi de 1 millón de habitantes, ¿no? Cada una. Pero es cierto que hay un déficit histórico en las inversiones, en las grandes inversiones en la isla de Lanzarote. Y parece que siempre que vamos a hacer cualquier cosa, usted antes un poco lo dijo también, lo de la rotonda del hospital y toda esa zona, oiga, eso merece una obra. Si hay que invertir 30 millones de euros, habrá que invertirlo. Coincido. Nosotros somos pobres hasta para pedir. O sea, nosotros cuando vamos a hacer una inversión, el otro día estábamos discutiendo si era necesario invertir estamos redactando el nuevo pliego de la ciudad deportiva. Sí. Entonces es necesario invertir 50 o 60 millones que nos va a costar reformar y actualizar la ciudad deportiva. Pues mire, es necesario. No sé, que venga alguien con otra idea y que diga, mira, ahí vamos a hacer un parque urbano y vamos a montar la ciudad deportiva en Playa Blanca. Y nos movemos de ahí, pero yo creo que Arrecife necesita de dotación deportiva, porque esa es la ciudad deportiva de Arrecife. Claro. Es insular, pero es de Arrecife. Y en cuanto a lo que usted comenta, yo creo que hay una cuestión básica en Lanzarote, en el Cabildo, lo que he detectado, que hemos llegado y no hay proyectos. Hay que empezar a redactar proyectos, hay que hacer proyectos. Y lo que hemos conseguido en este año, redactar un contrato marco, que lo comentábamos esta mañana, un contrato marco para la redacción de proyectos. Es un trabajo que te desgasta, que realmente no se ve porque no es político, pero va a facilitar que cuando alguien llegue a la administración pública tenga la agilidad de redactar los proyectos que necesita. Pero para esos proyectos de las carreteras son más bien son del gobierno de Canarias. ¿La tiene que redactar el Cabildo o tiene que el Cabildo presionar para que la redacte? Cuando hablamos de carreteras, porque yo hablo de obras en general, no solo de carreteras. Cuando hablamos de carreteras, evidentemente lo redacta el Cabildo. El gobierno de Canarias, pero al menos podríamos tener un documento básico de lo que queremos. Yo creo que yo estoy coincido con usted. Yo creo que el Cabildo es el que tiene que presionar y el que tiene que facilitar y decirle al gobierno de Canarias qué es lo que queremos hacer en nuestras carreteras. Y después ya ellos redacten los proyectos de ejecución. Pero eso es no conocer la historia de Lanzarote. Si vienen los del gobierno de Canarias a decirnos lo que tenemos que hacer y no le hacemos caso, y después 10 años o 15 más tarde nos damos cuenta que nos estaban diciendo la verdad. Yo creo que el problema de toda la infraestructura de Lanzarote es un problema claramente político, de dejadez política. Y no es que seamos pobres al pedir, sino que algunos se enriquecen sin hacer nada. Yo creo que es más eso.
En Lanzarote hay gente que se ha enriquecido y sin hacer absolutamente nada. Políticos que han vivido de putísima madre sin hacer ni un kilómetro de carretera. Eso es así y eso lo sabemos todos. Lo podemos callar, sí, pero no podemos engañar a la gente que lo está viendo. Y yo, que ya me parece que queda poco tiempo, sí, y ya usted está el presente y el futuro. Y su futuro parece que está en Arrecife. Usted va a ser candidato al Ayuntamiento de Arrecife. Y aún siendo así, a mí lo que me sorprende es que para ser candidato a Arrecife se haya ido al Cabildo en lugar de hacer oposición en Arrecife. Se lo digo porque dentro de su propio partido hay también otro consejero, como es Marcos Vergara, que ha dejado un poco de lado, sin dejarlo del todo, la gestión en el Cabildo para precisamente liderar su proyecto de oposición y de asalto, si se puede, al Ayuntamiento de Teguise. ¿Le parece a usted que tiene sentido el dedicar toda su fuerza hasta precisamente el día antes de las elecciones al Cabildo, cuando usted es el portavoz o era el portavoz del Ayuntamiento de Arrecife y podría estar posicionando su mensaje en la ciudad? Sí, evidentemente yo creo en los equipos de trabajo. Yo evidentemente estoy en el Cabildo como consejero. Yo creo que ha sido, por parte yo, cuando salimos del Ayuntamiento del Pacto, yo le trasladaba a la secretaria general que mi sitio debía ser Arrecife como concejal en la oposición y sin más ambición. Lo único que sí, evidentemente, una cuestión política, el hecho de estar de consejero de deportes en el Cabildo Insular de Lanzarote coincidirá conmigo que me ha dado la visibilidad que no tenía anteriormente en Arrecife. A margen de ahí, el trabajo que hacemos de oposición en Arrecife, compartiendo la portavocía con Cristina Duque, es un trabajo de equipo. Estamos haciendo, yo creo que una oposición seria en el Ayuntamiento de Arrecife. Cierto es que con más incisivos en algunos temas que en otros, pero una oposición que nos va posicionando como valga la redundancia, como un partido que tenemos otra forma de hacer política en el Ayuntamiento de Arrecife. Un partido que tiene claro dónde quiere ir, un proyecto que es lo que hablábamos en otras veces. Hay que plantear un plan de Arrecife, un plan de capitalidad, para poder llevar a cabo los proyectos que realmente son necesarios para sacar esta isla, yo creo, con una visión de futuro de cara a 40 años. Pero, y usted no, simplemente arregló seguido, ¿usted no cree que después de lo que ocurrió con la experiencia anterior del Partido Socialista, un partido dividido, me refiero en la anterior legislatura, con una alcaldesa que hizo lo que pudo, pero pudo hacer muy poco, ahora le va a costar al PSOE precisamente vender un coche de segunda mano en Arrecife? No, yo creo que no se trata de un coche de segunda mano. El PSOE no, me refiero a un coche de segunda mano que va a ser difícil que la gente le crea que el coche no está estropeado. No, vamos a ver. Evidentemente la gente siempre que apoya mayoritariamente en Arrecife al Partido Socialista porque cree en el proyecto, no en las personas. Evidentemente Eva de Anta vivió una etapa muy compleja en Arrecife, un gobierno muy difícil con 6 concejales prácticamente. Un partido dividido. Un partido también que se dividió, fue evidente la división interna que había en nuestro partido y las tornas han cambiado. O sea, hay otro talante en el Partido Socialista, hay otra forma de hacer las cosas también incluso desde la militancia y creo que lo estamos consiguiendo poco a poco. El partido, cuando nosotros empezamos a movernos orgánicamente de manera seria y todos hacia una misma dirección, con nuestras discrepancias internas, pero se quedan ahí en casa, no se van afuera. Los resultados en la calle seguramente serán muchos mejores y así lo estoy. Déjame más que una de forma breve, Alfredo, ¿qué le contestaría a los que acusan al Partido Socialista de estar detrás que el plan general de Arrecife, que yo tampoco me lo creo, yo creo que es culpa de quien gobierna, no haya salido el plan general supletorio? Lo comparan con Arrecife, con San Bartolomé, diciendo que estaban los dos a la misma altura, que uno ha salido y otros no, que uno ha salido porque gobierna el Partido Socialista en cascada en todos sitios y en otros lo culpan de todo lo contrario, o lo responsabilizan de todo lo contrario, que no sale porque el Partido Socialista ha puesto trabas. El plan general, plan supletorio general, del que yo siempre he dicho que no soluciona nada en Arrecife, soluciona el problema de 4 y el problema que ha tenido históricamente Arrecife con 4 propietarios de suelo. El resto nos deja fuera servicios solo sanitarios, educativos, deportivos, pero era un plan general que había que salvar, un plan que fue del anterior alcalde de Coalición Canaria, que empezó y lo manejó siempre Coalición Canaria mientras estuvo en el gobierno, incluso con el Partido Socialista. Fue un plan que tuvimos prácticamente hecho en la legislatura que estuvimos gobernando conjuntamente con el Partido Popular. Uno de los motivos de la ruptura, al margen de que fuera una ruptura impuesta desde Madrid, uno de los motivos era que ellos podían recuperar el plan supletorio, el plan general, y traer el plan general a Arrecife y hacerlo como ellos quieren y desean. Aún estamos esperando que eso suceda. Entonces no creo que el Partido Socialista esté detrás
de esa estrategia, porque es un absurdo, porque... Pero lo has escuchado, pues lo ha escuchado todo el mundo. Sí, sí, es una estrategia que perfectamente avala y Coalición Canaria es uno de los que decía siempre que estábamos nosotros detrás, cuando el plan siempre lo había manejado hasta esta legislatura, Coalición Canaria, a través de primero la Consejería de Urbanismo, después anteriormente con el alcalde, y yo digo que era un plan que no modificaba mucho lo que ya se había venido trabajando. Lo pueden recuperar en cuanto quieran, porque eso fue la bandera con la que entraron al Ayuntamiento de Arrecife a gobernar con el Partido Popular, y ya hemos visto todo lo que ha sucedido con ese gobierno. Bueno, ya nos tenemos que ir. Yo le voy a preguntar de otra manera que se trata de un plan supletorio que también venía ya del Partido Socialista en la anterior época, que era cuando estaba el señor Montelongo, que ahora es verdad que ya no está, que fue alcalde de Arrecife y fue concejal, si no me equivoco, de urbanismo también con Manolo. Y Hacienda. Uy, esto aquí saltó solo esto. Sí, el Montelongo que vino y te lo puso. Bueno, nos tenemos que ir, pero simplemente una cosa. Usted, porque las cosas, aparte de la encuesta de Tesano, en Arrecife va a estar todo muy igualado, según me dicen a mí. Va a estar ahí los 3 partidos más importantes, puede estar igualado. Por encima posiblemente dicen las encuestas que Coalición Canaria, ya lo veremos. Otros dicen que el Partido Popular va a mejorar bastante con Astrid Pérez, y otros dicen que con usted también va a mejorar el PSOE. Todos van a mejorar, no sé cuánto, pero todos parece que van a mejorar. Pero usted, el PSOE, y usted tendría algún motivo para no pactar con Astrid Pérez si fuera necesario. Mire, yo creo que ahora mismo no es el momento de hablar de pactos con Astrid Pérez. Pero después de la experiencia, digo. No, pues mire, hemos hecho un pacto, hemos tenido un pacto con Astrid Pérez en Arrecife, ha funcionado durante 2 años, mientras la dejaron que funcionara el pacto desde Madrid. Si Astrid Pérez tiene autonomía para poder gobernar en un pacto con el PSOE o con cualquier otra fuerza, pues... ¿Personalmente usted prefiere más a Astrid o a HDP? No, yo no, ahora mismo prefiero gobernar yo solo. Astrid se ha cansado de decir que tuvo mucha paciencia porque si yo no trabajo. Lo ha dicho ella, que no trabajaban desde el minuto 1. Lo digo ella, lo digo yo. La paciencia que tiene ahora mismo tiene que ser infinita. Sí, no tengo ni idea, pero que ella decía... Si con nosotros tenía paciencia, yo creo que ahora tiene que ser infinita la paciencia. Bueno, mañana va a estar aquí Astrid Pérez, en la segunda parte del Café Periodista, y le diremos que Alfredo está dispuesto a pactar siempre que se cumplan las condiciones que el PSOE imponga. Somos casi es una broma. Alfredo, muchas gracias. Un placer, como siempre, Juan. Manolo, muchas gracias también. Hasta el próximo lunes. No, miércoles, porque el lunes es fiesta, que yo ni lo sabía. Hasta mañana. Don Pedro sí lo sabe, porque Pedro hoy lleva el calendario de la fiesta. Tengo móvil, los móviles traen. Muchas gracias, don Pedro. Nosotros mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.